En este video veremos el concepto de derecho constitucional, ramas de derecho constitucional y con las ramas de derecho que se relacionan, las formas de gobierno, elementos del Estado mexicano y cómo están integrados los poderes de la Unión. Derecho constitucional. Concepto de derecho constitucional. El derecho constitucional es un conjunto de normas que establece los principios fundamentales del Estado. Así define el sistema jurídico o político, regula las instituciones de Estado y garantiza una serie de derechos para los individuos a través de la Constitución. El derecho constitucional se refiere a normas que responden a unos planteamientos valorativos, como el reconocimiento del conjunto de derechos fundamentales para los ciudadanos y la limitación, división y organización del poder. Así, en las constituciones se establece la división de poder judicial, ejecutivo y legislativo. Ramas del derecho constitucional. El derecho constitucional tiene ciertas ramas que conforme a sus procedimientos de estudio se puede clasificar en 4 tipos o ramas. Número 1. Derecho constitucional clásico. Se centra en el debate teórico de la Carta Magna, empleando el método positivo. Número 2. Derecho constitucional comparado. Realiza un cotejo de los diferentes textos constitucionales posibles y de sus modos de aplicación, resaltando diferencias, semejanzas y contrastes. Número 3. Derecho constitucional general. Se preocupa por el ideario y los conceptos del pensamiento jurídico en torno a la Constitución, es decir, la materia abstracta de la misma. Y por último, número 4. Derecho constitucional nacional. Se ocupa de la perspectiva histórica, los casos jurídicos puntuales de la historia constitucional de una nación o de todas las naciones. El derecho constitucional se relaciona con todas las demás ramas del derecho, ya que la Constitución como ley suprema las origina y rige. Estas se dividen en 3 y son las siguientes. Número 1. Derecho público. Se dedica a controlar el modo en que los ciudadanos establecen vínculos con el Estado. Número 2. El derecho privado. Este se encarga de la regulación de las relaciones jurídicas entre los individuos constituidos. Número 3. Derecho social. Comprende y estudia las leyes y normas que velan por la convivencia armónica de los individuos dentro de una sociedad, que es igualitaria ante la ley. El derecho constitucional podemos observar que está ubicado dentro del derecho público, por lo que determina cómo es la formación del Estado, el tipo de gobierno y la relación entre sus individuos. A continuación, veremos formas de gobierno y de cómo influyen en nuestras vidas y en nuestra manera de concebir la vida social. El gobierno es el representante del Estado, encargado de la creación y aplicación del orden jurídico. Es el órgano del Estado facultado y obligado a realizar las funciones y finalidades de la organización política. Hoy en día, la clasificación jurídica más aceptada de las formas de gobierno es la siguiente. Monarquía. Como una forma de Estado en la que gobierna uno. Representativa. El pueblo crea y ejecuta el orden jurídico a través de sus representantes y no en forma directa. Parlamentaria. Se basa en un sistema parlamentario en el que hay una distinción entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Autocracia, dictadura. Se da la figura de dictador, que tiene un control total sobre lo que ocurre sobre la región y que normalmente ostenta este poder mediante el uso de la violencia y de las armas. Republicana. La jefatura de Estado es temporal y electiva. Presidencialista. El jefe de Estado
es elegido directamente por los votantes y no por los miembros del Congreso o Parlamento, y actúa también como jefe de gobierno, quedando relativamente unidos los poderes legislativos y ejecutivo. Democrática. Es el gobierno del pueblo en beneficio del mismo. Es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Elementos del Estado mexicano. Para demostrar la unidad jurídica y política del Estado mexicano, la cual deriva de la Constitución, vamos a exponer su estructura constitucional. El criterio que utilizó consiste en ir describiendo cada uno de los elementos que integran a México, que son los siguientes. El elemento humano o población. Se refiere a los diferentes tipos de nacionales, extranjeros y ciudadanos que existen en nuestro país. El elemento territorial o espacial es analizado desde dos vertientes, como espacio geográfico y como ámbito espacial de validez. El gobierno o autoridad es descrito en sus 4 formas que son república, representativa, democrática y presidencialista. El conocer de una forma ordenada y coherente nuestro sistema constitucional nos va a permitir una mejor comprensión de México y un punto de partida hacia lo que queremos ser. Ahora veremos cómo están integrados los poderes de la Unión. El gobierno se divide para su organización en 3 niveles. Federal, un gobierno central. Local, gobiernos estatales. Municipal, gobiernos municipales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y se ejerce por medio de los poderes de la Unión. Los poderes de la Unión son: 1. Ejecutivo, encargado de aplicar lo que marcan las leyes y con base en estas lleva a cabo la tarea de gobernar. 2. Legislativo, encargado de elaborar las leyes que rigen al gobierno y a los ciudadanos para garantizar la coexistencia de la sociedad. 3. Judicial, con la labor de cuidar que las leyes se apliquen correctamente y de resolver conflictos para que exista armonía social. Estos 3 poderes de la Unión existen tanto en el ámbito federal como en el local y están integrados no para solo separar las funciones de gobierno, sino equilibrar el poder y así evitar que se ponga en riesgo la democracia. El presidente de la República es considerado el jefe del poder ejecutivo a nivel federal, en tanto que los gobernadores ocupan el mismo cargo a nivel estatal y los presidentes municipales a nivel municipal. Conclusión. El derecho constitucional define el sistema jurídico político, regula las instituciones del Estado y garantiza una serie de derechos para los individuos a través de la Constitución. Analizamos las ramas del derecho constitucional, las cuales lo estudian conforme a sus procedimientos. El cómo se relaciona con todas las demás ramas del derecho, ya que la Constitución como ley suprema las origina y rige. Las formas de gobiernos, cómo influyen en nuestra vida y en nuestra manera de concebir la vida social. Los elementos del Estado mexicano, manera de conocer nuestro sistema constitucional. Y por último, la integración de los poderes de la Unión, no solo para separar las funciones, sino para equilibrar el poder y así evitar que se ponga en riesgo la democracia.